Continuamos con el último segmento del tema de transferencia de protones. Este es el segmento 3B y su contenido comprende los siguientes puntos: requerimientos de cal en el suelo, el encalado como fuente de calcio y magnesio, el sobreencalado y la alcalinidad del suelo. En el segmento anterior se definió el encalado como la práctica que consiste en la aplicación de cal agrícola, con el objeto de neutralizar la acidez del suelo. Además, se puntualizó que la cal agrícola es un material capaz de aceptar protones, es decir, iones hidrógeno. Los materiales más empleados para el encalado son los carbonatos de calcio y magnesio, porque el calcio y el magnesio son nutrientes requeridos en cantidades importantes por las plantas. Además, los carbonatos de calcio y magnesio son compuestos abundantes en la naturaleza y son productos relativamente fáciles de manejar y aplicar. Y su hidrólisis produce ácido carbónico, que es inestable y se descompone en dióxido de carbono y agua. Otro punto importante es el que se refiere a las estimaciones de las cantidades de cal que deben agregarse al suelo. Se han aplicado distintos criterios para establecer los métodos que permiten estimar las necesidades de cal en los suelos. Uno de estos criterios es el desarrollado por Campra, que consiste en basar las recomendaciones de encalado en la cantidad de aluminio o acidez intercambiable presente en la capa arable. Esto se fundamenta en que no es necesario elevar el pH de un suelo hasta la neutralidad, sino eliminar el aluminio, que es el principal factor tóxico que limita el crecimiento de las plantas. En este criterio se toma en cuenta que más de 0,5 centimoles de carga por litro de aluminio intercambiable representa problemas de acidez, pues a esos niveles es posible que existan más de 2 miligramos por litro de aluminio en la solución del suelo, que serán tóxicos para las plantas. La dosis de cal se calcula multiplicando los centimoles de carga por litro de aluminio intercambiable por un factor que puede fluctuar entre 1 y 3 para obtener los centimoles de carga por litro de calcio que deben ser agregados como cal. Entonces, los centimoles de carga por litro de calcio son iguales a un factor que multiplica los centimoles de carga por litro de aluminio intercambiable. Muchos autores sugieren usar el valor de 1,5 como factor en los suelos minerales y el factor 2 a 3, un factor de 2 a 3 para los suelos orgánicos. Aunque también algunos investigadores recomiendan utilizar el factor 2 en vez de 1,5 en suelos minerales tropicales para garantizar una neutralización eficiente. Luego hay que establecer la recomendación práctica. Entonces, los centimoles de carga por litro de calcio deben convertirse a toneladas de carbonato de calcio por hectárea o de cualquier otra fuente. Para el carbonato de calcio a 1 hectárea a 20 centímetros de profundidad se da la siguiente equivalencia: 1 centimol de carga por litro de calcio equivale a 1 tonelada de carbonato de calcio por hectárea. Aparte del criterio de Campra, hablemos de la experiencia en Venezuela.
En Venezuela se han conducido un número importante de investigaciones en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, con el objeto de seleccionar metodologías para determinar los requerimientos de cal en suelos ácidos. En estos trabajos se ha considerado que además del pH del suelo, debe tomarse en cuenta la textura y el contenido de calcio. Por lo tanto, en estas investigaciones también se ha considerado la variabilidad que existe en los suelos venezolanos en cuanto al pH, la textura y el contenido de calcio. Con base en esas investigaciones, se desarrollaron instructivos para la recomendación de cal en cultivos anuales, también para pastos, y se adaptaron los instructivos para frutales arbóreos. Con la dosis recomendada en los instructivos se pretende llevar el pH del suelo hasta el valor de 5,5. Con esto se consigue que los niveles de saturación con aluminio disminuyan a valores no tóxicos para los cultivos. En este cuadro se presenta el instructivo general de recomendaciones de encalado. Acá se selecciona la textura del suelo, que puede ser gruesa, media o fina, por respectivas interpretaciones. El rango de pH, tenemos tres rangos, uno que es menor de 4.5, el otro comprendido entre 4.5 y 5 y el otro de 5.1 a 5.4. Y el contenido de calcio, que puede ser bajo, medio o alto. El contenido de calcio bajo está entre 0 y 150 partes por millón, el medio de 151 a 400 partes por millón y el alto es mayor de 400 partes por millón. Para la textura gruesa solo se considera el pH, al igual que para los suelos de textura media y fina, a pH menor de 4.5. Los valores que aparecen en el cuadro corresponden a los kilogramos de carbonato de calcio por hectárea que deben aplicarse. Luego, para calcular las dosis de cal agrícola, se considera el contenido de carbonato de calcio en el producto que se va a utilizar. En el caso de los frutales arbóreos, no se recomienda aplicar la cal en todo el terreno donde están sembrados, sino en el área efectiva de cada árbol. Esta área efectiva está determinada por la superficie del círculo que proyecta la copa del árbol. Si esta es la proyección de la copa, este sería el círculo y este el radio de la copa, y esta sería el área efectiva a encalar. Esa área efectiva se calcula según la fórmula: superficie es igual a pi por el radio al cuadrado, donde S sería el área efectiva expresada en metro cuadrado por árbol, R es el radio de la copa en metros y pi es la constante 3,1416. En línea presenta los criterios para recomendaciones de encalado en frutales arbóreos, considerando la edad, el radio de la copa y el área efectiva para algunos cultivos como la guayaba, el aguacatero, los distintos cultivares, el mango y la naranja Valencia. Entonces se presenta para cada edad el radio de la copa y el área efectiva. El instructivo para la recomendación de encalado en pastos cultivados, además de considerar el rango de pH, igualmente los tres rangos que vimos en el cuadro anterior, la textura gruesa, media y fina, y el nivel de calcio, bajo o medio, también considera la tolerancia del cultivo a la acidez. La tolerancia del cultivo a la acidez.
indicando si el pasto es susceptible, que se simboliza con una letra S, si es susceptible a la acidez, si es tolerante a la acidez y con alta exigencia en calcio, se simboliza con las siglas TA, y si es tolerante a la acidez con baja o media exigencia de calcio, se simboliza con las siglas TB o TM. De esta manera se pueden determinar las dosis de carbonato de calcio por hectárea para un determinado pasto en base al pH del suelo, el contenido de calcio y la tolerancia del cultivo a la acidez. Como complemento, en línea presenta este cuadro en el que se indica el grado de tolerancia, la exigencia de calcio y la interpretación para la tabla, correspondiente a varias especies de pastos, tanto gramíneas como leguminosas. Por ejemplo, para la braquiaria decumbens, vemos que el grado de tolerancia a la acidez es alto, la exigencia en calcio es media y por lo tanto para la interpretación de la tabla se usan las siglas PM. Existen suelos en los que la fuente de acidez no es el aluminio intercambiable, pero presentan deficiencias nutricionales. En esos casos, la dosis de cal a aplicar tiene un fin nutricional más que de neutralización de la acidez. Usamos entonces el encalado como fuente de calcio y magnesio. La cal se aplica en esas condiciones, como dijimos, como fuente de calcio y magnesio a fin de suplir los requerimientos de estos elementos en el cultivo. Es muy importante determinar correctamente las dosis de cal que deben aplicarse. De lo contrario, puede producirse un sobreencalado. El sobreencalado se origina cuando se aplican dosis de cal agrícola mayores de las necesarias para neutralizar el aluminio intercambiable o eliminar la toxicidad del manganeso, con lo cual el pH del suelo deja de ser ácido para convertirse en un pH alcalino. El sobreencalado trae como consecuencias la reducción del rendimiento del cultivo, la disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes y el deterioro de la estructura del suelo. Expliquemos un poco estos puntos. La reducción del rendimiento del cultivo está relacionada justamente con la disminución de la disponibilidad de algunos nutrientes. Entre esos nutrientes, el fósforo, debido a que se favorece la formación de fosfatos insolubles de calcio. El boro, porque las condiciones básicas favorecen el fenómeno de absorción del boro en suelos con capacidad de absorción de aniones. Del zinc, porque disminuye su solubilidad cuando sus pH se acercan a niveles de 6 a 7. Y el manganeso, porque a pH superiores a 6.2 el manganeso tiende a precipitar en presencia de óxidos de hierro y aluminio. El deterioro de la estructura se produce porque al subir el pH el hierro se transforma y su efecto agregante disminuye. Por lo tanto, se forman agregados más pequeños que reducen la tasa de infiltración y pueden favorecer la erosión. Esto también puede deberse a un aumento de la actividad microbiana que degrada los agentes cementantes de tipo orgánico. Hasta este punto se han tratado los aspectos relacionados con la acidez del suelo. Sin embargo, es importante puntualizar que la alcalinidad del suelo también puede producir efectos desfavorables. Los suelos alcalinos son aquellos que tienen un pH básico o superior a 7. Estos suelos pueden ser muy ricos en carbonato de calcio o con altos niveles de sales solubles y sodio intercambiable. Son suelos con alto porcentaje de saturación con base.
Los suelos alcalinos pueden llegar a formarse por alguna de las siguientes causas. Pueden formarse en áreas áridas y semiáridas, donde las lluvias no son suficientes para lavar los cationes básicos de los suelos, o sea, el calcio, magnesio, potasio y sodio. También puede deberse a ascensos de la mesa de agua hacia la superficie de los suelos, llevando consigo sales en solución que se depositan en la superficie o en el primer horizonte, cuando el nivel de agua desciende o el agua se evapora desde la superficie. También ocurre en estos suelos cuando los materiales parentales contienen una alta cantidad de bases y por el empleo de aguas de riego con altas concentraciones de sales. Repasemos algunos puntos clave de este segmento. De acuerdo al criterio desarrollado por Camprad, las dosis de cal se calculan multiplicando los centimoles de carga por litro de aluminio intercambiable por un factor para obtener los centimoles de carga por litro de calcio que deben ser agregados como cal. A través de los instructivos desarrollados por Elinia, se recomiendan las dosis de carbonato de calcio requeridas para llevar el pH del suelo hasta 5,5, a fin de que los porcentajes de saturación con aluminio disminuyan a niveles no tóxicos para los cultivos, tomando como base los valores de pH, textura y contenido de calcio en los suelos. En los suelos en los que la fuente de acidez no es el aluminio intercambiable, pero presentan deficiencias nutricionales, la cal se aplica como fuente de calcio y magnesio, a fin de suplir los requerimientos de estos elementos en el cultivo. El sobreencalado se origina cuando se aplican dosis de cal agrícola mayores de las necesarias para neutralizar el aluminio intercambiable o eliminar la toxicidad de manganeso, con lo cual el pH del suelo deja de ser ácido para convertirse en un pH alcalino. Los suelos alcalinos son aquellos que tienen un pH básico o superior a 7, que se originan en áreas áridas y semiáridas, o bien por ascensos de la mesa de agua hacia la superficie de los suelos, o por materiales parentales que contienen una alta cantidad de bases, o por el empleo de aguas de riego con altas concentraciones de sales.